Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a estar probando estos rotuladores acrílicos que ya los enseñé en un vídeo anterior, pero no los probé. Así que hoy voy a estar pintando con ellos. Como veis, son de Artex. Ya he probado anteriormente algunos rotuladores acrílicos de esta marca, pero estos son diferentes. Como veis, este es el rotulador, es así fino y tiene punta pincel. Este set tiene 60 colores y pone que son saturados. La verdad que viendo los colores que trae, de todas formas ahora lo vamos a probar, creo que son muy parecidos a los sets que ya he probado de esta marca, pero bueno, no quiero hablar antes de tiempo. La verdad, no tengo ni idea de qué número le tengo que pegar a cada rotulador porque no viene nada en el rotulador, no viene nada en la caja, no viene ningún número, o al menos que yo vea, porque sí que es verdad que viene aquí un número en pequeñito, pero no existen. O sea, aquí ponen por ejemplo el 11 y el 11 pues no está. Voy a mirar un poco por internet a ver si encuentro algo, porque la verdad no tengo ni idea. Vale, buscando en la página de Artex he encontrado que por lo visto están todos ordenados y las pegatinas vienen en el mismo orden. Así que únicamente tenemos que ir pegándolo en el orden que ya viene. Esto de estar pegando en cada rotulador una pegatina me parece una cagada, sinceramente. Al principio digo, uy, qué guay, pero luego cuando iba por la mitad ya estaba harta de esto y no entiendo por qué no te viene el número, porque en otro set que he probado sí que te viene, pero bueno. Yo solo he puesto las pegatinas de arriba, o sea, las redonditas, y las otras no las voy a poner, o al menos de momento. Por cierto, estos rotuladores hay que guardarlos con la punta para abajo para que no se sequen. Por eso vienen así con este organizador de plástico, que la verdad me hubiera gustado que fuera como un pelín más alto para que se mantengan un poco mejor, porque si no se mueven para todos lados. Pero bueno, vamos a empezar a probarlos. Voy a hacer la tabla de color. Esta me la he descargado directamente de la página de Artex. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción, porque yo desde que descubrí que tenían todas las tablas de todos los materiales que venden ahí, siempre me la descargo y la imprimo. Para mí es mucho más fácil no tener que hacer la tabla a mano, y aparte que queda como más organizada, más bonita. Como os decía antes, los colores son exactamente los mismos o muy parecidos que los dos sets anteriores que ya he probado. Podéis ver los vídeos también en el canal. La única diferencia es que este set trae algunos metálicos y algunos neones. Vamos ahora a ponerlos a prueba pintando unos retratos. Quería hacer unos estudios de piel porque no tengo tanta práctica pintando piel con rotuladores acrílicos y me gustaría mejorar. Algo que os recomiendo muchísimo es que cuando pintéis con rotuladores acrílicos, o bueno, también con otro material, pero especialmente con estos, porque hay que simplificar mucho la forma, es fijarnos bien en las sombras y en las luces. Podemos también marcarlas. Yo os lo estoy enseñando en el iPad, pero normalmente no hago esto, simplemente lo marco directamente en el papel. Esto es muy útil porque, como os digo, hay que simplificar mucho las formas y tenerlas ya presentes ayuda mucho. Hablando un poco de cómo pinto con los rotuladores acrílicos, yo trabajo con ellos a capas. Es verdad que antes no tenía ni idea y lo que hacía es coger un color, luego otro, sin esperar que secara y así. Pero me di cuenta de que quedaba mejor si iba poco a poco a capas. Sí que es verdad que si quiero mezclar un color con otro, no puedo esperar a que seque porque funciona mejor si está todavía húmedo, aunque también depende del resultado que queramos conseguir, porque si esperas a que seque, como estoy haciendo yo ahora mismo con este violeta, luego el color que pongamos encima también se va a ver influenciado por el color que esté abajo. No sé si me explico.
Yo más bien lo que intentaba antes es como hacer muchos degradados y entendí que es casi imposible hacer degradados con los rotuladores acrílicos porque secan muy rápido, entonces no queda bien. Para mí queda mejor a capas y intentando simplificar las formas, como decía antes. Eso sí, si queremos hacer algunos degradados, como estoy haciendo yo en este primer retrato, podemos hacerlo con un pincel con un poquito de agua, tampoco mucha, y le damos siempre que esté húmedo, porque cuando esté seco ya no hay manera de moverlo. Lo que yo hago es ir mezclando técnicas. Por un lado, voy degradando un poco con el pincel y un poco de agua. Por otro, voy mezclando cuando la base está seca. Y también uso la técnica de mezclar húmedo sobre húmedo directamente en el papel, que esta creo que es la más complicada porque si insistes mucho o das demasiadas capas seguidas con el rotulador, al final lo que consigues es destrozar el papel. Así que es mejor ir poco a poco y con seguridad. Una de las ventajas que tienen los acrílicos es que, como son opacos, puedes ir tapando los errores. Simplemente esperas a que seque y puedes poner un color encima. Aunque algo que me han enseñado los acrílicos es a no dejar todo súper perfecto, sino dejar fluir un poco más y que quede algo más espontáneo. Me acuerdo que antes intentaba que quedara todo perfecto y muy bien pulido y me quedaba fatal, no me gustaba el resultado. Y creo que es justamente por eso. Me gusta más que quede como a manchas, a medio terminar. No sé cómo explicarlo, pero eso, como que no quede todo tan perfecto. Últimamente estoy oyendo un poco de la perfección en todos los materiales porque me gusta más cómo quedan mis dibujos si no los dejo tan pulidos. Así que estoy trabajando en eso. Aunque no puedo evitar usar un lápiz de color o un fine liner para definir algunas líneas. Igualmente tengo que decir que el lápiz de color con el acrílico no me encanta porque no pinta demasiado bien encima de estos. Además quedan como algunos granulitos que deja el propio acrílico. Así que me gustaría conseguir algunos acrílicos de punta muy fina para hacer las líneas. Creo que quedaría mejor porque con el pincel es verdad que se puede hacer la línea un poquito más fina, pero el trazo no me queda tan definido. Tengo que decir que estos rotuladores acrílicos son los que más me han gustado de todos los que he probado. Creo que tienen ese punto que no son ni muy opacos ni muy transparentes. Entonces puedes ir tú jugando con capas para hacerlos más opacos. Pero siempre en las primeras capas son un poco más transparentes. Aunque bueno, también depende del color. Pero me gusta que sea así. Además, lo que más me gusta de estos es que no hace falta agitarlos antes de usar, entonces va todo como más fluido. De la otra manera tienes que estar agitando el rotulador
y al menos para mí me da mucha pereza. Hay veces que no utilizaba este material por lo mismo. En cuanto a los colores, son muy bonitos y vibrantes, pero ya estoy un poco cansada de tantos colores saturados y me hubiera gustado que este set trajera algunos más pastel o neutros. De hecho, todos los sets que he probado de Artex son así, colores muy saturados, que bueno, luego los puedes mezclar y te van saliendo diferentes colores, pero no sé, echo en falta eso, colores más desaturados. No sé si tienen algún set que sea así, tengo que investigar, pero como os he dicho ya antes, son colores muy parecidos. Este último retrato se me hizo bola, no sé si fue porque era el último y ya estaba un poco cansada o por el tipo de piel. La verdad que no sabía qué colores utilizar. Tengo que practicar más este tono de piel. No me encantó el resultado final. Aparte, no trabajé mucho las manos y la parte de los hombros, no lo tengáis en cuenta, porque ya estaba un poco harta y dije, bueno, ya voy a terminar. Y lo dejé así. Para mejorarlo un poco, lo que hice fue dar unos toques con lápices de colores y bueno, quedó un poco mejor, aunque no me encantó. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya servido. Si queréis que haga otro vídeo hablando más en detalle de cómo los uso o las técnicas y eso, me lo podéis dejar en los comentarios. Si estáis pintando mientras veis este vídeo, espero que os haya hecho compañía y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.